Hola, somos el grupo 2, conformado por Ángel Brian Encarnación Laje, Cristian Andrés Macayerazo y Martín Francisco Bejar Polo. Nuestro tema es medidor de nivel por capacitancia. Nuestro objetivo general es construir un medidor de flujo empleando un sensor capacitivo deformable para poder calcular el caudal dentro del tubo relacionando el valor de la capacitancia con la ecuación de caudal para un tubo de Venturi. Nuestro objetivo específico fue fabricar un sensor capacitivo que sea capaz de deformarse para variar la distancia entre las placas, realizar las conexiones para registrar las variaciones de la capacitancia y armar un medidor de flujo basado en el funcionamiento de de los tubos tipo Venturi. Como marco teórico tenemos la medición de nivel. La medición de nivel en la industria es un proceso primordial debido a que ayuda a conocer la cantidad de material que se encuentra dentro del reservorio. La medición de nivel se divide en dos grandes categorías, la medición de nivel de sólidos y la medición de nivel de líquidos. Para la medición de nivel de sólidos hay dos categorías principales, el cual es la medición de nivel de punto fijo y la que consiste en la varilla flexible, medidor conductivo, medidor capacitivo, entre otras. Y la otra es el medidor de nivel continuo con las cuales abarcan el medidor de nivel ultrasónico, de nivel de radiación, entre otras. Ahora tenemos los que son los capacitores. Debido a la naturaleza de energía en donde su generación es intermitente en cuanto a generación, necesitamos lugares donde almacenarla. Para esto sirven los capacitores. Estos se dividen en dos tipos principales, llamados capacitores dieléctricos y supercapacitores, en donde el primero tiene una naturaleza netamente eléctrica y la otra tiene una naturaleza electroquímica. Los capacitores dieléctricos están hechos mediante dos conductores que están separados por un material al que lo denominan material dieléctrico, que puede ser aluminio, vidrio o hasta flujos como aire o agua. Y la habilidad que tiene un capacitor en almacenar electrones se lo denomina capacitancia. Ahora hablaré de los sensores de medición capacitivos. Estos son utilizados en aplicaciones industriales y automovilísticas, en donde convierten el cambio de posición o propiedades del material eléctrico en una señal eléctrica. Eh, el principio básico de estos sensores es convertir el cambio de posición en una señal eléctrica. Para tanques no metálicos se utilizan dos electrodos y para tanques metálicos simplemente un electrodo. De ahí tenemos lo que es el tubo de Venturi. Un tubo de Venturi es una herramienta de medición donde el caudal es medido por medio de la variación de área de dicho tubo, en donde la velocidad de flujo aumenta. Posee dos medidores de presión, una estando en la sección de mayor diámetro y la otra en la menor. Mediante la disminución de presión se puede calcular tanto el caudal como la velocidad del fluido dependiendo de la anchura del tramo. Esto se hace posible mediante la ecuación de Venturi. Eh, para la parte del procedimiento, lo que nosotros hicimos fue analizar el problema asignado que se nos dio, en el cual buscaba hacer un medidor de flujo utilizando un sensor capacitivo. Leyendo esta información, dividimos nuestro proyecto en dos partes. La primera parte corresponde a un sensor capacitivo hecho de papel aluminio, donde la parte inferior será fija, mientras que la parte superior será móvil, para que cuando entre el flujo de aire, la distancia de separación entre ambas varíe y cabe destacar que el material eléctrico entre ambas va a ser papel. La segunda parte correspondió a la construcción del tubo Venturi empleando botellas de plástico y jeringas de distintos diámetros, y para la parte del flujo de aire se empleó una máquina secadora de cabello que permitía regular la velocidad en tres formas, baja, media y alta. Los equipos utilizados para este proyecto están descritos a continuación en esta tabla de valores. El costo de construcción de nuestra maqueta fue de alrededor de $28,58. Ok, para los cálculos teóricos, lo que hicimos fue usar parte del flujo de aire dentro del tubo Venturi en la ecuación que permite calcular la velocidad de forma directa, que es la siguiente, donde el diámetro del tubo principal corresponde al diámetro del tubo Venturi que está aquí mostrado en la figura, que es de aproximadamente 6,8 centímetros. Todas las unidades se las llevaron a metros. Diferencia de alturas corresponde a la distancia de separación entre las placas de aluminio y la gravedad. Reemplazando las ecuaciones y usando la ecuación de caudal, eh, asimismo la de área, obtuvimos un caudal en metros sobre metros cúbicos segundos, que por mayor simplicidad lo manejamos en litros sobre segundos. Como los capacitores ya se describieron, iban a ser de papel aluminio, se calculó su capacitancia según la distancia y los materiales dados, como la permitividad, disculpen. De ahí lo que tenemos es más o menos aproximado de un 0,995625 a un nanofaradio. En los cálculos computacionales empleamos un multímetro, nos dio un valor de un nanofaradio.
De este dato principal, calculamos la distancia de separación entre las placas. Para la capacitancia de un nanofaradio, nos da una distancia de separación entre placas de 0,2 milímetros. Para cuando la capacitancia aumentaba en 2, nos daba 0,9562 milímetros. Y cuando nos daba 4, nos daba una separación de 0,049. El cálculo de error entre el aproximado y el exacto nos da que el porcentaje de error en esta práctica es menor del 1%, por lo cual es válido. Y con esto de aquí podemos decir que tenemos los datos que hemos calculado para cada capacitancia como aproximadamente buenos. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los resultados de nuestro proyecto. Como podemos observar en la imagen, tenemos una gráfica de caudal versus altura. Esta altura representa lo que es la diferencia de distancia entre las placas. El caudal y la altura, por definición, están directamente proporcional. Es decir, que a medida que la distancia aumente, también va a aumentar el caudal. También podemos ver en la gráfica que la curva tiene una tendencia cuadrática creciente. A continuación, también observamos lo que es la tabla de nuestros resultados, en el cual se ha utilizado una máquina secadora de pelo, la cual solo tiene tres niveles de caudal, que son un nivel bajo, medio y alto. En el nivel bajo tenemos una diferencia de altura, la cual va aumentando a medida que aumenta el flujo de aire. Cabe recalcar que la capacitancia, al contrario de lo que sucede con el caudal, a medida que disminuye la distancia, aumenta la capacitancia, ya que están inversamente proporcional, relacionadas inversamente proporcional. Bueno, también podemos entender que en el flujo de Venturi está presente el principio de conservación de la materia. Es decir, que si escogemos un punto A o un punto B, en esos dos puntos, a pesar de que la diferencia de dimensiones, de diámetros disminuya, en esos dos puntos el caudal va a ser igual. Y esto nos sirve para calcular la diferencia de presiones y asimismo la diferencia de velocidades. También podemos observar algunas imágenes sobre la construcción de nuestro proyecto, del capacitor de placas planas y de nuestro tubo de Venturi realizado de manera artesanal y manual, en el cual se utilizaron botellas de plástico e inyecciones. Finalmente podemos concluir que se logró crear un medidor de flujo capacitivo con un precio relativamente bajo, usando dos placas de papel de aluminio. Se hizo un capacitor en donde se varió la distancia entre estas por medio de la deformación elástica térmica para obtener una variación de capacitancia. También se pudo construir un tubo de Venturi con botellas de jeringas plásticas para obtener el caudal de suministro para la secadora de velocidades por medio de la ecuación de Venturi. Usando un multímetro se logró registrar las variaciones de capacitancias dadas por la diferencia de distancias de las placas del capacitar. Se pudo observar que hubo cambios pequeños de nanofaradios a medida que se varió las velocidades de la secadora y se relacionó con el caudal. Muchas gracias. Sí, sí. Aumentar la velocidad. Sí. Ahí fue. 4 y luego más.